¿Cómo podía la infantería romana, marchando bajo el sol con bronce y lana, detener el embate de caballería que los autores antiguos describían como el estruendo de la tierra y un muro de cascos? Polibio escribió que en las batallas contra los nómadas, los jinetes cubrían el campo con una avalancha densa, donde cada golpe de casco sonaba más pesado que el anterior. Y aún así, los romanos encontraban la manera de resistir el encuentro con tal fuerza, como si mantuvieran la línea no con hombres, sino con raíces de acero. Hoy es difícil no preguntarse, ¿qué permitió a los soldados, que eran menos, no solo resistir, sino romper la inercia de miles de jinetes? Precisamente esta pregunta será el hilo que nos conducirá a una conclusión inesperada al final. En aquellos años, cuando el norte de África, los Balcanes y el Oriente bullían con las incursiones de tribus a caballo, los legionarios ya conocían el precio de la pesadez de su equipo. Según los hallazgos arqueológicos de los campamentos cerca de Cartago y Numidia, el conjunto completo de su armadura y armamento pesaba casi 25 kilogramos. Bajo tal carga, los pasos se hacían más lentos, la respiración más pesada, pero en esta tenacidad, los romanos encontraban su fuerza. Su formación, compacta, densa, era similar a un muro en movimiento que el jinete tenía que atravesar con el pecho de su caballo. Precisamente tal muro en combate se convertía en una forma que la ciencia militar moderna llamaría un escudo viviente. En aquellos tiempos, los romanos llamaban a una alineación de combate particularmente densa orto, es decir, un frente máximamente comprimido. Cuando la formación se acercaba a esta forma, la legión se asemejaba a un bloque de piedra enraizado en la tierra. Ningún jinete individual podía romperlo como una embestida, e incluso 1000 jinetes sentían el impacto de las lanzas de los legionarios antes de que ellos mismos lograran tocar la formación con los pechos de sus caballos. Las descripciones sensoriales de los autores antiguos refuerzan la imagen. Livio escribió que bajo el embate de los nómadas, el aire se llenaba de polvo, el crujido de la arena se sentía en los dientes, y el sol convertía sus cascos de cobre en brasas ardientes. En este contexto, la línea romana parecía casi irreal, recta, inmóvil, como tallada en la sombra. Es como si oyeras cómo en esta tensión, cada latido del corazón del legionario suena más fuerte que la trompa de guerra. Esta experiencia temprana de las legiones con la caballería atacante se convirtió en la semilla de una futura solución táctica que nos permitirá comprender por qué la infantería romana podía resistir el asalto de decenas de miles de jinetes y cómo una sola formación de combate cambió el curso de campañas enteras. En aquellos años, cuando Roma expandía sus fronteras paso a paso hacia el interior de Europa, sus ejércitos se enfrentaban cada vez más a menudo con enemigos para quienes el caballo no era un medio de transporte, sino un arma. Polibio mencionaba que en los enfrentamientos con las tribus galas y germánicas, los romanos vieron por primera vez cuñas de caballería que se lanzaban a tal velocidad que los golpes de los cascos parecían sacudir el aire. Y aún así, los legionarios, a pesar del miedo ante el enemigo veloz, se preparaban para la batalla como si supieran de antemano. Su resistencia sería la última línea entre el jinete y la aniquilación del ejército. Esta sensación de que el destino de una campaña entera podía depender de unos pocos instantes, ya entonces generaba en los guerreros una idea a la que regresaremos al final. Cuando comenzaba una campaña romana, el ejército se movía como un enorme mecanismo con un ritmo preciso. Los hallazgos arqueológicos de campamentos cerca de Ausa y Tolosa muestran que los legionarios recibían al día alrededor de 1 kilogramo de grano y carne, y en la marcha transportaban hasta 30 kilogramos de carga, incluyendo un caldero, estacas, una manta, armadura y armas. Este peso convertía a cada soldado en una fortaleza andante. Pero lo principal que determinaba la preparación para el encuentro con la caballería no era la alimentación ni la armadura, sino el hecho de que los romanos sabían reorganizarse sobre la marcha. Se entrenaban durante horas bajo el sol abrasador, ejecutando órdenes con tal precisión, como si sus movimientos fueran parte de una única cadena forjada. Un papel especial en estas reorganizaciones lo desempeñaba el oficial que hoy podría llamarse coordinador del ritmo de combate, el centurión. En sus manos se concentraba no solo la disciplina de la compañía, sino también la clave para la reacción instantánea de la formación.
César escribió que un centurión experimentado podía mantener la línea donde 10 novatos habrían huido. De sus órdenes nacía la futura forma de resistencia a la caballería. Cuando el centurión daba la señal de juntar los escudos, la formación se volvía más densa que las paredes de sus campamentos fortificados. Para comprender cuán meticulosamente los romanos se preparaban para el encuentro con los jinetes, basta recordar un término con el que designaban el método de densificación especular antes del impacto: el frente cerrado denso, ferm. Era en esencia la versión moderna de un escudo resistente a los impactos. Cuando los legionarios adoptaban el ferme, sus líneas parecían comprimirse bajo la presión de una mano invisible, transformándose en una masa cuneiforme que era extremadamente difícil de romper, incluso para la caballería pesada. Esta táctica no nacía en combate, sino durante decenas de entrenamientos, donde practicaban el trabajo escudo a escudo, hombro con hombro. La imagen de estos entrenamientos se conservó en la memoria de los testigos. Livio escribió que los romanos se acostumbraban tanto al peso de sus escudos que su movimiento se volvía similar al funcionamiento de un fuelle de forja, uniforme, rítmico, sin una sola interrupción. Tal mecanización, perfeccionada al segundo, les permitía en el momento del peligro literalmente unirse en una sola superficie densa. Si se imaginaba esta formación desde arriba, recordaba un bloque rectangular macizo, imposible de estirar o romper. Pero ningún entrenamiento podía anular el impacto psicológico que esperaba a los legionarios. Sabían que antes del encuentro con la caballería, siempre transcurría un momento de silencio casi irreal. El polvo se elevaba, el sol brillaba, el aire zumbaba con el ritmo lejano de los cascos, y aún así, los primeros golpes todavía no habían alcanzado su línea. En este segundo, la formación romana era especialmente vulnerable, y precisamente por eso, los centuriones establecían de antemano una segunda línea de fortificación, que resultaría críticamente importante en el combate real. Fue precisamente la comprensión del impacto inminente lo que obligó a Roma a perfeccionar año tras año la preparación de sus tropas. En los ejercicios, los soldados practicaban el momento en que la caballería se lanzaba sobre ellos con tal velocidad que parecía que el aire cortaba la piel. Cada legionario debía lograr bajar la lanza en el ángulo correcto, alinear el escudo y mantener la posición al menos medio segundo. Medio segundo. Eso era suficiente para que la formación no se desmoronara. Medio segundo. Y precisamente de ellos nacería más tarde una formación que pasaría a la historia. La preparación llegaba a su límite. Todo lo que quedaba era aplicarla frente a un asalto real, allí donde ni el ruido de los ejercicios ni la mirada severa del centurión ya salvarían, y el golpe del jinete decidiría el destino de la legión antes de que terminara el primer minuto de combate. Hubo un día en que todo lo que los legionarios habían aprendido bajo el sol finalmente se enfrentó a la realidad. El campo, descrito en las crónicas de Livio, se extendía cerca de un lecho de río seco, donde un viento ligero levantaba el polvo gris de tal manera que colgaba como una niebla, ocultando el horizonte. Fue allí donde los romanos experimentaron por primera vez el asalto de la caballería, cuya velocidad hacía que la tierra bajo sus pies sonara como un redoble de tambor. Los historiadores difieren en el momento exacto del inicio del enfrentamiento, pero algunas fuentes mencionaban la madrugada, cuando el aire aún no temblaba por el calor, y la primera sombra de los cascos apareció detrás de la línea de colinas. En tales momentos surgía la pregunta que no abandonaba a los soldados. ¿Sería suficiente la fuerza no solo para mantenerse, sino para soportar un impacto que parecía ir más allá de las capacidades humanas? Cuando la columna de legionarios se formaba para la batalla, cambiaba su habitual extensión de marcha por una posición de combate compacta. César escribió que los primeros minutos siempre decidían el resultado. Si la formación no lograba establecer la densidad de sus líneas, los jinetes se incrustaban en ella como un cincel en la arcilla. Por eso los centuriones gritaban sus órdenes como si el destino de la legión dependiera de cada palabra. Estrechaban las filas, doblaban las líneas de los hombros, acercaban los manípulos traseros a los delanteros. Era una delicada mecánica de movimiento de cientos de hombres, que no debía permitir ninguna ruptura. Aquí apareció por primera vez un importante término romano, que era el equivalente moderno de un corredor de control de combate: el contenio.
Así llamaban a la distancia ideal entre los combatientes que les permitía actuar como un solo cuerpo. El contenio era menor que el ancho de un escudo. Si una fila excedía la distancia permitida, aunque fuera por una palma, el jinete podía introducir una lanza o una hoja y romper la formación desde dentro. Cuando los legionarios se agrupaban en el contenio ideal, la formación se convertía en una especie de espiral metálica, entrelazada con la tierra. Se podía comprimir, pero romperla era casi imposible. La imagen de la línea romana antes del impacto de los jinetes parecía casi frágil, si se miraba desde lejos. La arena ligera se pegaba a las grebas, el sol derretía el aire, y los legionarios, de pie bajo el peso de 30 kilogramos de equipo, respiraban con dificultad, a bocanadas. Pero a medida que el enemigo se acercaba, esta formación como que se transformaba en algo distinto. La densa línea de escudos crea la impresión de que no hay guerreros ante ti, sino un muro corto, que está vivo, pero inmóvil. Cientos de ojos, ocultos bajo las viseras de hierro de los cascos, miran hacia adelante como si realmente fueran capaces de soportar el impacto de varios miles de lanzas a caballo. El primer ruido de la caballería siempre llega antes que ella misma. La tierra vibra con ligeros temblores, como si un latido de corazón despertara en las profundidades del suelo. Luego el sonido se intensifica bruscamente y cada jinete se convierte en una silueta galopante, parecida a una ola que desciende de la colina. Livio señalaba que los romanos en esos segundos podían sentir cómo temblaban los escudos en sus manos, porque el temblor cristalino del aire provocado por los cascos parecía haber traspasado el bronce. Pero nadie tenía derecho a moverse. Cualquier paso hacia atrás significaría la destrucción del frente. En tales momentos, era el centurión quien determinaba si la línea resistiría o no. Él no solo daba la orden, era el sistema nervioso de la formación. Cuando levantaba el bastón, los legionarios alzaban los escudos de modo que los bordes superiores se tocaran, formando una cinta horizontal continua. Cuando inclinaba la lanza, todas las lanzas se inclinaban a la vez. Esta simultaneidad de movimiento conducía a un efecto inesperado. Ante el jinete atacante, la formación parecía una barrera metálica continua, sin defectos, sin huecos, sin aliento. Y aún así, los romanos sabían que ninguna muralla es eterna si no posee un soporte interno. Por eso, detrás de la primera línea, los centuriones introducían una segunda oleada, que debía o bien absorber parte del impacto, o bien cerrar el vacío si la fila delantera era aplastada. Esto no era simplemente una distribución de soldados en profundidad, era la creación de una presión dual. Cuando la caballería chocaba contra la primera línea, la segunda la apoyaba desde dentro, como los puntales de un túnel fortificado. Precisamente esta estructura de doble capa podía dar a los legionarios ese segundo que separaba la destrucción de la supervivencia. Y fue aquí, en el momento del contacto del primer impacto, donde comenzó a manifestarse aquel modelo táctico que más tarde sería considerado una de las formas más efectivas de los romanos contra la caballería. Cada golpe de casco, cada chorro de polvo, cada relincho del caballo se unían en un punto dramático, donde se decidía más que el simple resultado de la batalla. Allí nacía una formación que se convertiría en un arma única de la infantería romana, y que podría mostrar cómo la gente común transformaba el miedo en fuerza, manteniendo la línea contra un enemigo cuyo ataque debía barrerlos como el viento a las hojas secas. Los segundos de contacto con el asalto de caballería siempre fueron descritos por los autores antiguos como un momento en que la propia tierra parecía perder estabilidad. Polibio escribió que el impacto de las lanzas a caballo contra el frente romano sonaba como si alguien rompiera un roble mojado en pedazos. Y aún así, fue precisamente en este instante donde se manifestó aquella formación de combate que más tarde se volvería casi legendaria en la historia militar. Su fuerza no residía en la forma de los escudos, ni en la longitud de las lanzas, ni siquiera en la disciplina férrea de los soldados, sino en la habilidad de toda la formación para transformarse en una estructura viva y móvil, que soportaba un impacto más pesado que su propio peso. Este efecto surgía gracias a una línea frontal estrecha, que absorbía los primeros segundos del choque, y a un apoyo profundo detrás de ella. Cuando la fila delantera recibía la masa de los caballos, la segunda y tercera líneas comenzaban no solo a mantener la formación, sino a empujar hacia adelante de tal manera que el impacto del jinete se estrellaba contra la contrapresión de las personas que estaban detrás de la primera línea.
Livio señalaba que precisamente la densidad de los romanos en profundidad hacía imposible romperlos con un asalto. Incluso si un caballo desplazaba a un legionario, la segunda y tercera filas cerraban inmediatamente la brecha. Era un apoyo dinámico, no una muralla estática. Allí donde muchos ejércitos preferían extenderse y enfrentar a la caballería con un frente amplio, los romanos actuaban como ingenieros. Comprimían la línea frontal, transformándola en un borde delgado y resistente a los impactos, y al mismo tiempo expandían la profundidad para crear un efecto de resistencia multicapa. El análogo moderno de este enfoque sería una cuña amortiguadora estrecha pero potente. En aquellos tiempos, los romanos usaban la palabra ager, que hoy se podría traducir como escalón de presión viviente. El ager no era un triángulo geométrico, sino una redistribución consecutiva de la fuerza hacia atrás a través de las filas. Para comprender el dramatismo de este momento, basta con imaginar cómo se veía la fila delantera durante el impacto. El polvo, levantado por los caballos, convertía el espacio frente a los soldados en una niebla densa y punzante. Los cascos golpeaban tan fuerte que la tierra bajo los pies temblaba como la piel de un tambor tensado. Los caballos, enloquecidos por el embate, se encabritaban justo delante de la línea de escudos, intentando romperla con su masa. Pero los escudos romanos estaban inclinados en un ángulo que convertía el impacto en un deslizamiento. Las puntas de las lanzas de los legionarios encontraban el pecho de los animales como los dientes espinosos de una sierra invisible. En este momento, la función del tribuno era especialmente importante. El oficial superior que, en el segundo crítico, controlaba no el frente, sino la profundidad. Su tarea era evitar que las filas traseras retrocedieran, incluso si la línea frontal cedía por un instante. Las fuentes mencionan que los tribunos caminaban detrás de los legionarios como sombras, listos en cualquier momento para intervenir, sostener al que se desplomaba, empujar al que flaqueaba y no permitirle abandonar su posición. Era el tribuno, y no el centurión, quien respondía por el núcleo de la resistencia. Él veía la batalla desde arriba, no con los ojos, sino con la comprensión de la estructura. Fue precisamente en esos segundos cuando el lager revelaba su significado. Cuando la caballería chocaba contra la formación e intentaba penetrarla, los romanos, en lugar de entrar en pánico, daban un paso adelante. Esto no era un impulso desesperado, sino un procedimiento practicado de antemano. El paso adelante los convertía en una cuña viviente que no solo absorbía el impacto, sino que lo devolvía. La masa de personas, agrupada en profundidad, actuaba como un ariete en sentido inverso. El caballo que se topaba con una lanza se ralentizaba. El jinete que perdía el impulso caía. La formación comenzaba a empujar a los atacantes hacia atrás, como el mar arroja las piedras a la orilla. La imagen de esta contienda, conservada en las descripciones de los autores antiguos, casi no necesita adornos. Polvo, golpes, relinchos de caballos, el tintineo metálico. La línea romana, que al principio parecía frágil, de repente adquiría peso, como si cada uno de sus pies se enraizara en la tierra. Y los jinetes, acostumbrados a que su embate rompiera al enemigo al primer aliento, se enfrentaban a algo que no esperaban. Su propio esfuerzo se extinguía contra un escudo humano denso, pegajoso y multicapa. En esos instantes ocurría lo que más tarde los investigadores modernos llamarían la habilidad romana única de redistribuir el impacto hacia el interior de la formación. Y precisamente esta redistribución se convertiría en la clave de la formación a la que temían muchas tribus a caballo, y que permitió a Roma mantener las líneas allí donde otros ejércitos se desmoronaban en segundos, sin gritos, sin perder la forma, simplemente gracias a una voluntad férrea y a la precisión del movimiento. Cuando el primer embate de la caballería pesada disminuía, muchos ejércitos del pasado consideraban que lo peor ya había pasado. Pero los romanos sabían, la verdadera batalla apenas comenzaba. Polibio señalaba que precisamente después del primer golpe los jinetes se volvían especialmente peligrosos, porque comenzaban a rodear, a buscar brechas, a intentar golpear por los flancos. Y en ese momento se revelaba una formación de la que rara vez se escribía directamente, pero que se intuye en las líneas de muchos autores antiguos. No tenía un nombre específico en las fuentes, pero la historiografía moderna la describe como una caja profunda, capaz de absorber el impacto y mantener el frente contra una caballería más numerosa. Los romanos convertían la formación en una máquina defensiva móvil,
donde cada línea funcionaba como una vena de un gran organismo. La caja profunda se creaba gradualmente, a medida que las primeras filas resistían el embate. La línea frontal permanecía estrecha, pero detrás de ella, los tribunos construían capas densas de apoyo. Livio escribió que los romanos, en momentos críticos, se apartaban de la tradicional disposición manipular ancha y se agrupaban más, para que cada soldado sintiera el hombro de su compañero. La profundidad reforzada hacía la formación no solo resistente, sino también viva. Podía avanzar, comprimirse, girar unos grados, y todo esto sin permitir que la caballería penetrara por los flancos. Aquí aparecía un término clave que los romanos utilizaban para designar el desplazamiento controlado del frente: inclinatio. Este término puede explicarse como una inclinación controlada de la formación, que permite al frente girar ligeramente hacia la amenaza sin destruir la densidad. No era simplemente una maniobra, sino una salvaguarda contra el franqueo. Si la caballería intentaba tomar la legión en ángulo, la formación literalmente giraba la cara hacia el impacto. La inclinatio convertía la caja en una especie de escudo giratorio, siempre orientado hacia el peligro. Los autores antiguos lo describían de manera impresionante. Imaginen una línea de legionarios envueltos en una neblina de polvo. La fila delantera, agotada por la batalla, se mantiene tan densa como si hubiera echado raíces en la tierra. Detrás de ella, olas de hombres, listos para aplicar su peso hacia adelante en cualquier segundo. En esos instantes ocurría lo que más tarde los investigadores modernos llamarían la habilidad romana única de redistribuir el impacto hacia el interior de la formación. Y precisamente esta redistribución se convertiría en la clave de la formación a la que temían muchas tribus a caballo y que permitió a Roma mantener las líneas allí donde otros ejércitos se desmoronaban en segundos, sin gritos, sin perder la forma, simplemente gracias a una voluntad férrea y a la precisión del movimiento. Cuando el primer embate de la caballería pesada disminuía, muchos ejércitos del pasado consideraban que lo peor ya había pasado. Pero los romanos sabían, la verdadera batalla apenas comenzaba. Polibio señalaba que precisamente después del primer golpe, los jinetes se volvían especialmente peligrosos, porque comenzaban a rodear, a buscar brechas, a intentar golpear por los flancos. Y en ese momento se revelaba una formación de la que rara vez se escribía directamente, pero que se intuye en las líneas de muchos autores antiguos. No tenía un nombre específico en las fuentes, pero la historiografía moderna la describe como una caja profunda, capaz de absorber el impacto y mantener el frente contra una caballería más numerosa. Los romanos convertían la formación en una máquina defensiva móvil, donde cada línea funcionaba como una vena de un gran organismo. La caja profunda se creaba gradualmente, a medida que las primeras filas resistían el embate. La línea frontal permanecía estrecha, pero detrás de ella los tribunos construían capas densas de apoyo. Livio escribió que los romanos, en momentos críticos, se apartaban de la tradicional disposición manipular ancha y se agrupaban más, para que cada soldado sintiera el hombro de su compañero. La profundidad reforzada hacía la formación no solo resistente, sino también viva. Podía avanzar, comprimirse, girar unos grados, y todo esto sin permitir que la caballería penetrara por los flancos. Aquí aparecía un término clave que los romanos utilizaban para designar el desplazamiento controlado del frente: inclinatio. Este término puede explicarse como una inclinación controlada de la formación, que permite al frente girar ligeramente hacia la amenaza sin destruir la densidad. No era simplemente una maniobra, sino una salvaguarda contra el flanqueo. Si la caballería intentaba tomar la legión en ángulo, la formación literalmente giraba la cara hacia el impacto. La inclinatio convertía la caja en una especie de escudo giratorio, siempre orientado hacia el peligro. Los autores antiguos lo describían de manera impresionante. Imaginen una línea de legionarios envueltos en una neblina de polvo. La fila delantera, agotada por la batalla, se mantiene tan densa como si hubiera echado raíces en la tierra. Detrás de ella, olas de hombres, listos para aplicar su peso hacia adelante en cualquier segundo. Pero antes de pasar al momento en que la legión comenzaba a atacar después de repeler el golpe de caballería, cabe entender por qué los romanos lograban no solo resistir, sino también mantener la formación en perfecto orden. Este misterio es uno de los más subestimados en las fuentes antiguas. A primera vista parece que la fuerza residía en la disciplina. Sí, la disciplina de los romanos era legendaria,
Pero detrás de ella se ocultaba una estructura mucho más sutil, la microdinámica de los empujes y la presión dentro de la caja profunda. Imaginen una masa compacta de personas, apretadas estrechamente unas contra otras. Uno de los factores menos evidentes que describen los recreadores e investigadores de las prácticas de combate de la antigüedad es la llamada onda inversa. Cuando la fila delantera recibía el impacto, comenzaba a ceder un poco hacia atrás, como un arco elástico. Pero detrás se encontraban varias capas más de legionarios que instantáneamente recogían esta flexión y redistribuían la carga. Empujaban hacia adelante no en un movimiento caótico, sino rítmicamente, bajo órdenes específicas. Esta presión equilibraba la horda de masa que se acercaba desde el exterior. Tales empujes, aparentemente insignificantes, de solo unos pocos centímetros, ayudaban a mantener la formación viva y controlada. El soldado no solo estaba de pie esperando, sino que sentía constantemente el hombro y la espalda de su compañero. Esto creaba un peculiar mecanismo interno de amortiguación. Precisamente por eso, la caja profunda puede compararse no con un muro inmóvil, como a menudo se hace en las recreaciones populares, sino con una masa viva, que absorbe y devuelve energía, donde cada fila no es solo un escalón de defensa, sino un elemento de una máquina única. Investigadores avanzados de la reconstrucción de la táctica manipular señalan que las órdenes romanas para el desplazamiento denso, los giros y los empujes estaban perfeccionadas hasta el automatismo. Cuando el tribuno daba la señal, stringite ordines, aprieten las filas, la caja literalmente se compactaba como si respirara. Entre los escudos desaparecían los huecos, el impacto de caballería, que según los cálculos de los jinetes debía romper la formación, no chocaba contra una masa suelta de personas, sino contra un organismo interconectado, donde cada centímetro de espacio estaba bajo control. En este contexto, el mecanismo de inclinatio, del que se habló anteriormente, funcionaba de manera especialmente hermosa. A menudo, precisamente en el momento de la onda inversa, cuando la energía del impacto pasaba a través de la formación hacia el interior, los tribunos daban la orden de un ligero desplazamiento. En este momento, la caballería era más vulnerable, porque su impulso ya se dispersaba y la dirección del movimiento permanecía la misma. Los romanos, por su parte, realizaban este desplazamiento casi imperceptible a la vista, unos pocos pasos, una ligera inclinación del frente, y la caballería, de repente, pasaba de largo el punto donde debía impactar. Esto representaba aproximadamente lo mismo que en boxeo se llama esquivar el golpe, solo que realizado no por una sola persona, sino por cientos. Y fue aquí, en el contexto del menguante embate de caballería, donde comenzaba lo más importante, el momento en que la caja profunda pasaba por primera vez de la defensa pura a la preparación de un contraataque. Esto nunca sucedía bruscamente. Los romanos sabían. Un movimiento precipitado hacia adelante podía destruir la estructura inicialmente ideal de la formación, especialmente si los jinetes enemigos aún no habían perdido el control. Pero cuando los empujes desde el exterior se volvían escasos, los tribunos observaban atentamente cómo se comportaban las líneas, y si la línea dejaba de vibrar por los golpes, si el ruido de los cascos se alejaba un poco más que un segundo antes, esto significaba el comienzo de una ventana decisiva. El primer indicio de que los romanos estaban listos para cambiar de rol era un ligero avance de la segunda línea hacia adelante, pegada a la primera. Esto creaba el efecto de una doble fila frontal. Ahora el enemigo que atacaba no se encontraba con la habitual línea recta, sino con una estructura dentada, capaz de cortar más activamente cualquier intento de invasión. Si la primera línea estaba agotada, tal paso le devolvía la fuerza. Una masa fresca llegaba por la espalda. El segundo indicio era el paso a una posición más flexible de los escudos. Durante el rechazo del golpe de caballería, los escudos se sostenían lo más verticalmente posible, creando un muro denso. Pero cuando la batalla pasaba a la fase de preparación del ataque, los romanos empezaban a cambiar ligeramente el ángulo. Esto parecía insignificante, pero les daba la posibilidad de trasladar el peso más fácilmente y de dar un paso adelante ellos mismos. El tercer indicio era un ligero aumento del ruido. Esta es una de las particularidades paradójicas. Cuando la caballería atacaba, los romanos contenían los gritos para escuchar las órdenes. Pero cuando se disponían a contraatacar,
empezaban a crear un ruido rítmico, parecido a un redoble. Este era un efecto de presión psicológica. El enemigo oía que la defensa no solo se mantenía, sino que se preparaba para moverse. Y todo esto conducía a un momento clave, el momento en que la caja profunda comenzaba a desplegarse de una forma defensiva a una ofensiva. No con todo el frente, no caóticamente, sino según un esquema claramente calculado. Primero el bloqueo de la retirada de la caballería, luego el avance de las filas delanteras, luego la formación de una cuña capaz de rematar al enemigo. Fue precisamente aquí donde nacía esa fuerza que permitía a la legión no solo resistir, sino también vencer allí donde cualquier otro ejército hace tiempo habría huido.